Vamos a continuar, hermanos, con el número 54, por favor. Canto número 54. Entonemos. Tuyo soy, Jesús, y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad. Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Número 19. 19. Después de este canto vamos a tener una pequeña oración para enseguida dejarle lugar a nuestro hermano Hugo, que nos va a traer la exhortación de la palabra de Dios. Entonemos. Oyes como el Evangelio alcanzado ofrece paz, pues segura alma mía, la promesa a ti se da. Bien alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró do reposar. Para mi
alma tribulada, el Señor arca será. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que promete siempre da segura paz. Oh, cuán dulce en mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso solo en mí podrás hallar. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, queremos llevar delante de tu presencia en este momento, nuestro Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Nos acercamos así al trono de tu gracia, agradecido, nuestro Dios, por tu bondad, por el privilegio, nuestro Dios, de estar juntos como pueblo tuyo, adorando tu gran nombre. En este momento, nuestro Dios, que vamos a ser exhortados por tu santa palabra, queremos rogarte, nuestro Dios, tu ayuda, que nos des entendimiento, nuestro Dios, y sobre todo una buena disposición, nuestro Dios, para recibir esa palabra tuya y aplicarla a nuestro vivir primeramente, pero también, Dios, compartir con aquellos que están en derredor nuestro, hablarles de tu evangelio, hablarles de la salvación que en tu Hijo Jesucristo pones a la disposición de toda persona. Padre Celestial, sé con nuestro hermano Hugo y ayúdale, nuestro Dios, en lo que él ha estudiado y preparado para compartirlo con nosotros y que todos seamos exhortados, edificados, nuestro Dios. Bendícenos así a cada uno, Padre, perdona nuestros pecados en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra lección esta mañana es el rescate del hombre. El rescate del hombre. En el libro de Génesis encontramos allí cómo Dios creó al hombre. Los primeros versículos del primer capítulo del libro de Génesis nos habla de la creación de la tierra, del mundo, del cielo, de las estrellas, etc. Y luego va hablando las escrituras donde dice, sea la luz, fue la luz, produzca la tierra esto, y está diciendo, haya esto, y lo hay. Sin embargo, cuando llega al hombre dice la escritura que Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre, sopló en él aliento de vida y fue un alma viviente, ¿verdad? Es diferente en la creación del hombre con respecto de todas las demás cosas que describe el Génesis. Después, en el capítulo 2, miramos ahí cómo está la descripción de cuando Dios hace al hombre, y luego en el capítulo 3 encontramos allí la caída, la desobediencia del hombre, el pecado y también la expulsión de la presencia de Dios. Y a partir de allí el hombre está separado de Dios por causa de la desobediencia. Y la desobediencia es precisamente pues el pecado, ¿verdad? Ahí en Génesis 3, versículos del 1 al 6, encontramos cómo Satanás, utilizando la serpiente, ¿verdad?, tergiversa la palabra de Dios y engaña
a la mujer y desobedece la palabra de Dios y le da al marido y allí está la caída y el pecado de él. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 29, dice el sabio: he aquí, esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto o recto, pero el hombre buscó muchas perversidades. En el versículo 20 leemos también, de ese mismo capítulo 7 de Eclesiastés: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, el hombre es pecador, somos pecadores y tenemos que, a la luz de la palabra o la Biblia nos dice cómo estábamos delante de Dios y cómo podíamos estar mejor delante de Él. En el capítulo 3 del libro de Romanos, allí la escritura o el apóstol Pablo nos está diciendo: todos han pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, después de haber mirado esto, y hay un texto, ¿verdad?, en el profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1, 2 y 3, ¿verdad?, y varios versículos más adelante, nos habla de que Dios no ha perdido su poder. Él puede oír, ¿verdad?, pero a causa de las iniquidades, a causa del pecado, Dios no atiende al hombre, ¿verdad? Escribe el profeta: he aquí que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y él. Vuestros pecados han ocultado el rostro de Dios para no oír las oraciones de peticiones o de gratitud. Así que, después de esta introducción donde hablamos de la caída del hombre, del pecado, el pecado que agobia, el hombre necesita ser rescatado. Y este es por eso nuestro tema: el rescate del hombre. ¿Por qué rescate, verdad? Y el rescate es posible con un pago, ¿verdad? Hay que pagar algo, ¿verdad?, cuando se pide un rescate, ¿verdad? Puede ser muchas cosas el pago, ¿verdad?, pero en el caso del hombre, ¿verdad?, en cuanto a la situación con Dios, ¿verdad?, todos nosotros estábamos apartados de Dios. El pecado nos causaba una división entre Dios y cada uno de nosotros, hasta que oímos el Evangelio, ¿verdad? Cuando oímos el Evangelio, nos damos cuenta de dónde nos encontramos delante de Dios, cuál es nuestra situación. Y al mismo tiempo el Evangelio nos dice cómo podemos estar bien con Dios, ¿verdad? Y hay un proceso, ¿verdad?, en el que se cumplen algunas cosas que nuestro Señor Jesucristo manda, ¿verdad?, y tenemos que hacerlas para poder llegar a un estado en el que podemos ir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, y en el capítulo 2, nos dice, voy a leer desde el versículo 24, ¿verdad?
Segunda de Timoteo, perdón, no es la primera. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 24. Está hablando allí en el que tenemos que ser amables, tenemos que tener una buena disposición para poder hablarles de Cristo y que vean en cada uno de nosotros nuestra situación, ¿verdad? Dice el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces, tenemos que ser amables, ¿verdad? Tenemos que dejar en un lado el orgullo, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando también durante la clase. Hay que ser humildes, ¿verdad? Y el versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así nos encontrábamos todos nosotros los que estamos aquí, los que ahora somos parte del cuerpo del Señor, que dejamos de ser cautivos de Satanás, del diablo, ¿verdad? Y oímos el Evangelio, lo obedecimos, ¿verdad? Entonces, el siervo del Señor debe ser una persona apta para enseñar, ¿verdad? Y no debe ser contencioso, ¿verdad? Lo que el hermano estaba dando énfasis en la clase de la mañana, ¿verdad? Entonces tenemos que ir con mansedumbre con aquellas personas y quizás el Evangelio pueda llegar a esas almas que están alejadas de Dios y obedezcan el Evangelio. Y así, si lo obedecen, escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Cautivos es una persona que está sujeto a alguien y que no puede hacer nada sin que aquel se lo ordene. En este caso, Satanás nos tenía cautivos a nosotros, ¿verdad? Pero oímos el Evangelio. Y la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, Juan capítulo 8 y versículo 32, y los hará libres, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y esta verdad los hará libres. Y antes les había dicho, si ustedes permanecieren en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Pero dice, hay que permanecer, ¿verdad? Si dice el versículo 31, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en él, es decir, permanecer en él, permanecer en Cristo, permanecer en la verdad, es practicar la verdad, es practicar la palabra, es ponerla en práctica, enseñarla, vivirla, ¿verdad? Inquirir, como hizo el sacerdote Esdras, ¿verdad? Dice, Esdras preparó su corazón, ¿verdad?, para inquirir la ley de Dios, para vivirla y para enseñarla, ¿verdad? Allá en Esdras capítulo 7 versículo 10 nos está diciendo la descripción de este hombre, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos de preparar nuestro corazón, es decir, nuestra mente, ¿verdad?, para inquirir, para investigar, para leer, para orar, pidiendo a Dios a su dirección, qué es lo que Dios me quiere decir en estas palabras. Entonces, hay que practicar la verdad. Y estábamos cautivos, ¿verdad?
Y el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1 y versículo 18 en adelante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, ¿verdad?, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a nosotros, ¿verdad? Entonces, en estos postreros tiempos, ¿verdad?, se nos trajo el Evangelio hace años atrás, ¿verdad?, para algunos meses, para algunos muchos años quizás, y ese Evangelio, ¿verdad?, nos dice o nos hizo que al obedecerlo que fuésemos rescatados, ¿verdad? El apóstol Pablo lo pone de otra manera en Efesios capítulo 2 y versículo 1 en delante, ¿verdad? Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, estábamos separados de Dios. Recordemos, en la introducción hablé de aquella pareja que Dios preparó un jardín, ¿verdad?, el Edén, y allí puso a aquella pareja para que trabajara, ¿verdad? Y Dios se paseaba con ellos, ¿verdad?, caminaba con ellos, estaba ellos con Dios, pero cuando desobedecieron, cuando cayeron, cuando pecaron, fueron alejados de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Nosotros éramos hijos de desobediencia y ese espíritu operaba en nosotros, ¿verdad? El pecado en el que vivíamos, ¿verdad?, nos separaba de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, se incluye el apóstol Pablo, vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Es decir, si alguien no nos hubiese predicado el Evangelio, o simplemente no lo hubiéramos obedecido, estaríamos sujetos a la ira de Dios, ¿verdad? Y la ira de Dios es que cuando venga el juicio, ¿verdad?, la ira de Dios se va a manifestar en aquellos que no obedecen, apartados de mí, obradores de maldad, al fuego eterno, ¿verdad?, junto con el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que no desobedecieron, ¿verdad?, como dice la carta segunda a Tesalonicenses, ¿verdad?, en el versículo 7 está hablando del advenimiento del Señor, capítulo 1, segunda, estaba en la segunda carta, ¿verdad?, versículo 7, ¿verdad?, cuando está hablando de los cristianos que son atribulados para daros reposo con nosotros. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, cuando el Señor venga, ¿verdad?, cuando el Señor venga. Él dijo que va a venir, y va a venir por los que le pertenecen, los que permanecieron fieles, los que obedecieron el Evangelio, permanecieron fieles, viene por ellos. ¿Quiénes son esos? Todos nosotros los que obedecimos el Evangelio y que estamos tratando de ser o llevar una vida fiel. Dice. Y dice, para daros retribución, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y luego dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, no van a estar en los lugares que el Señor fue a preparar. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, ¿verdad?, para que ellos nos lo enseñasen también a nosotros, ¿verdad? Dice, me voy a ir, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a ir y preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os tornare, os tomaré conmigo mismo, para que donde yo estoy, o donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor viene, el Señor viene. Y todos vamos a ser juzgados. Pablo escribiendo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5 y versículo 10, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué vamos a comparecer ante ese tribunal? Para dar cuenta de aquello que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, es decir, en esta vida, sea bueno o sea malo. Si es bueno, venid benditos de mi Padre. Si es malo, apartados de mí, obradores de maldad. Así que vamos, todos, nadie va a ser excluido. Todos vamos a ser juzgados. Así que el Señor va a venir, ¿verdad? Entonces, Él nos dio vida, ¿verdad? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Es decir, estábamos separados de Dios. El segundo asunto es, miramos lo que Cristo nos propone, ¿verdad? El primer asunto fue, estábamos cautivos. El segundo asunto es lo que Cristo nos propone. Y nos propone que nazcamos de nuevo, que tengamos un nuevo nacimiento. Cuando un hombre fue a visitar a Jesús, ¿verdad? Sabemos esta historia de Nicodemo, y se presenta con Jesús y alaba a Jesús, ¿verdad? Y en el versículo 3 de Juan 3 le dice el Señor, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto, es decir, nacer de Dios. ¿Quiénes son estos, verdad? Bueno, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, y versículo 11, ¿verdad? Y 12, ¿verdad? Cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y esto no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Les da, dice, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Les dio el poder, nos dio el poder, a los que creemos en su nombre, de ser hechos hijos de Él, hijos de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que permanecer fieles como hijos, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos entonces esa proposición de Dios, de Jesucristo para el hombre. Necesitas nacer de nuevo, ¿verdad? No es un nacimiento humano, sino es un nacimiento que viene de arriba. ¿Y cómo es eso, verdad? Cuando la persona ha escuchado el Evangelio, ha creído en el mensaje, ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, se ha arrepentido de sus pecados y es bautizado, muere al pecado y es sepultado en las aguas del bautismo y emerge, y Dios concede el perdón de pecados y les da el don del Espíritu Santo. Un nuevo espíritu está en nosotros a partir de que fuimos bautizados.
tuvimos un nuevo nacimiento, renacimos, ¿verdad? ¿Y de dónde es que renacimos, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1 y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En el versículo 23 de esta carta del apóstol Pedro, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Evangelio es la semilla que es sembrada en el corazón espiritual, que es la mente nuestra, y allí, después de estar siendo trabajada, germina y da fruto, y viene el reconocimiento de Jesucristo como el Hijo de Dios, creer en los mensajes, creer en la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que Él murió en lugar nuestro, y que Él nos lleva delante de la presencia de Dios. Así que, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dice en el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, miramos esto que Cristo nos propone, ¿verdad? Y te propone a ti que no has obedecido el Evangelio, ¿verdad? El tercer asunto es, Cristo nos da un mandamiento, o Cristo nos manda. Le mandó a los apóstoles allá en Mateo 28 y versículo 18 en adelante, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento del Señor, es una orden de Él que hay que obedecer. Y desafortunadamente en muchos grupos religiosos mencionan que no es necesario el bautismo, ¿verdad? Pero en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y aquí la pregunta sería, el que creyere ¿qué? ¿Qué es lo que hay que creer? Creer el mensaje, creer el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Y versículos 1 en delante, ¿verdad? Además, el apóstol Pablo escribiendo, ¿verdad? 1 Corintios 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Aquí nos está hablando de la fidelidad. Si ya obedecimos el Evangelio y ya no me gusta el Evangelio y lo aparto de mi vida y me regreso al mundo como Demas, ¿verdad? Entonces creí en vano. Es lo que dice el apóstol Pablo. En el cual dice, soy salvo si retenéis la palabra, ¿verdad? Porque si no la retienes, creísteis en vano. Y luego les dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Es lo que hay que creer. ¿Y cómo lo cumplo? ¿Cómo cumple el hombre el Evangelio? Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, ahí nos dice cómo lo cumplimos. ¿Verdad? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que hay que creer, ¿verdad? Y hay que cumplirlo. ¿Verdad? Oímos el Evangelio. ¿Verdad? Yo oí el Evangelio por unos 6 meses en la iglesia del Señor, y luego me di cuenta de dónde me encontraba y tomé la decisión. Me paré del lugar donde estaba sentado y pasé al frente de la congregación y ¿qué quieres? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y quiero ser bautizado. Y fui bautizado. Y el Señor me añadió a su iglesia. Hechos 2, versículo 47. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Él edificó. No a denominaciones, no a tantos miles y miles de grupos que hay, sino la iglesia que está relatada en el Nuevo Testamento y que está profetizada allá con los profetas Daniel 2:44, ¿verdad? Isaías, ¿verdad? Esa iglesia que edificó el Señor. ¿Cuándo la edificó? En el Pentecostés, después de la Pascua en la que Él murió. Cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles y empezaron a predicar, ¿verdad? Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Nuevas criaturas. Y esa iglesia se puede reproducir así como siguiendo la palabra, ¿verdad? Y surgen las congregaciones. La iglesia del Señor allá en aquellos años, como en el año 30, la iglesia se edificó aproximadamente en el año 33, y más o menos como en el año 35 o 36, dicen algunos que vino la persecución de la iglesia y la gente salió, los miembros de la iglesia salieron y se fueron porque los perseguían, los azotaban, los echaban en la cárcel, etc. Y dice la Escritura, Hechos 8:4, y todos aquellos que salieron esparcidos por causa de la muerte de Esteban iban predicando el Evangelio. Y así se cumplió el plan de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos visto el rescate del hombre, estábamos cautivos, la proposición que hace nuestro Señor Jesucristo y luego el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como conclusión, ¿verdad? Cuando oímos, cuando lo creemos, cuando confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, aceptamos su divinidad, ¿verdad? Y nos arrepentimos, somos bautizados, el Señor nos añade a la iglesia. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2 y versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas,
estábamos en tinieblas y Dios nos llamó. Y gracias por aquellos hermanos que nos hablaron del Evangelio y que obedecimos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y venimos a Él. Así que la invitación es la predicación de la palabra. Es la predicación de la palabra. Pero cantamos un himno, ¿verdad? Así que, ¿qué piensas tú? ¿Necesitas ser rescatado? Eso, ya está hecho, ya se hizo el pago. Cristo pagó con su sangre. Tu vida, la mía, nuestra vida. Número 126. Número 126. Entonemos. Que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Vamos a orarnos. Eterno y amado Padre Celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Inclinando nuestro rostro en estos momentos unidos aquí en este servicio, Padre Celestial, te seguimos dando gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu Hijo amado que llevó el pecado de todo el mundo. Y Él fue el rescate para el hombre, planeado desde antes de la fundación del mundo, Señor, porque tú todo lo sabes, Padre Celestial. Sabías que tu creación superior, tu creación que amas tanto y amabas tanto, iba a fallar. Y tú, Señor, tenías en tu mente un plan de rescate. Y ese plan, Padre Celestial, se llevó a cabo con tu Hijo que dio su vida en rescate en la cruz por nosotros. Tu precioso evangelio es ese que se ha predicado por edades y edades, Padre Celestial, por años y años, desde aquel primer siglo,
cuando los apóstoles fueron y predicaron el Evangelio y salvaron muchas almas. El mismo Evangelio se predica ahora, Padre Celestial, para beneficio del hombre, para que el hombre lo oiga, lo escuche y vea su condición si no ha obedecido el Evangelio. Que venga a los pies de Jesucristo, que venga, Señor, para poder obtener ese beneficio, esa salvación tan grande que tú has proveído. Ayúdanos, Padre Celestial, llevar este mensaje y todos los que hemos obedecido permanecer fiel. Nuestro deseo, nuestra meta es ir a morar contigo eternamente en los cielos, que tú has ido a preparar. Aquellos que no han obedecido, que les toque el corazón la cruz de tu Hijo amado, como Él murió, como Él sufrió, como Él dio su vida, sin pecado, inocente por nosotros los culpables. Gracias, Padre, por ese amor y ese sacrificio. Gracias, Padre, porque hasta hoy se escucha, tenemos tu palabra en nuestras manos para leerla, para indagarla, porque por medio de ella somos educados. Se nos hace saber qué es lo que tenemos, que tiene que ser el hombre. Ayúdenos, Padre, para contemplar eso y obedecer. Sé con nuestros enfermos, Padre Celestial, sé con todas las peticiones que se han hecho en esta mañana. Oramos también, Padre Celestial, por los que han sido afectados con esos 2 huracanes que han pegado allá en otras partes del país. Que tú seas con ellos, con los rescates, Padre Celestial, y con los significados, Padre Celestial, que han sido afectados. Bendíceles, Padre Celestial, y te pedimos que pronto recobren sus vidas a la normalidad. Despídenos hoy, Padre, en estos momentos en paz de este lugar, que llevemos, Señor, tu nombre enfrente de nosotros y te sirvamos, y que así, Señor, seamos fieles. Todo te lo pidamos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.